Buenos días, jóvenes. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Esta semana nos toca las clases grabadas y esta programación debe continuar en base a las generaciones. Hemos visto nosotros la generación del 50, la generación del 60. Obviamente hemos hecho clase de María Vargas Llosa y hoy día nos tocaría pues la generación del 70, considerando que sería pues la última generación, ya que a partir de los años 80 tendríamos que tener otra perspectiva con respecto a la literatura peruana, ¿ok? Quien les habla es el profesor Brian. Entonces, la clase ya lo mencioné, la generación del 70. Ahí están los datos, entonces empezamos. ¿En qué contexto histórico se desarrolla esta generación? En los años 70, pues, iniciamos nosotros con lo que es un gobierno militar, ¿ya? El gobierno militar de Bermúdez. Y cuando nosotros nos referimos a gobierno militar, pues nos referimos a que el que está en el poder es un militar, ¿ya? Que ha asumido por ciertas características, como por ejemplo un golpe de Estado, ¿ok? Y a este gobierno, un poco dictatorial, militar, eh, hubo un gran descontento social. Por lo tanto, hubo muchos paros, muchas huelgas, muchos reclamos, muchas protestas. Eh, entonces, se va a mantener pues un descontento, va a surgir en esta posmodernidad un descontento y una desconfianza por parte de la población. Pero esta desconfianza o este descontento es de una forma generalizada. O sea, no es una cuestión individual. Había esta desconfianza y este descontento de manera general, ¿ya? Y esto, pues, también ocasionó ciertas protestas estudiantiles. Eso quiere decir que los estudiantes de ciertas universidades, pues, constantemente también ocasionaban paros y huelgas, reclamos, ¿no? ¿Qué se reclamaba? Un cambio de estatus, ¿ya? De status quo, o mejor dicho, los estados de las cosas en un determinado momento, es decir, que se debe cambiar estas cosas que han aparecido. A raíz de estos cambios, de estas circunstancias que se van presentando, también pues van a surgir de manera social algunos movimientos como los hippies, o ya que venían de los años anteriores, pero aquí se populariza y se vuelve una moda, ¿ya? Este gobierno ocasionó pues problemas económicos como la inflación, la recesión y sobre todo el incremento del desempleo. Y de manera general podemos decir pues que en el mundo ya existía dos mundos, ¿no? El primer mundo llamado capitalista y el segundo mundo llamado socialista. El Perú no se acomodó a ninguna de las dos posturas y comenzamos pues a ser llamados países del tercer mundo, ¿no? O países tercermundistas, ¿ok? Entonces, en este contexto de gobierno militar, de reclamos, de cuestión, apariciones, grupos sociales, ¿no? Un mundo dividido en dos posturas económicas y con problemas económicos en nuestro país, pues surge esta generación en base a reclamos, en base a protestas, ¿ya? Es así pues que sus características van a ser los siguientes, ¿ya? La característica número uno, podríamos decir que esta generación, la generación del 70, va a promover dos géneros, la poesía por un lado y la narrativa por otro, ¿ya? Va a ser representado de la misma categoría por sus respectivos representantes, estos representantes van a tener la misma calidad en el plano poético y en el plano narrativo, o sea que no hay ninguno que se va a sobresalir sobre otro, ¿ya? Como tú puedes ver, si en el contexto histórico hay un constante reclamo, una constante protesta, obviamente que en la literatura también va a sentirse ese carácter contestatario, esa denuncia social de lo que está pasando, ¿no? Esa crisis económica no puede quedarse así, hay que hablar sobre eso, hay que criticar eso, hay que hacer una protesta. Entonces, la literatura de la generación de 70 tenía un carácter contestatario, una denuncia social. Este carácter contestatario se evidenciaba pues con un tono iconoclasta, socialista,
¿ya? Iconoclasta quiere decir basado en una clasificación de clases, en una clase que es la clase socialista, en una manera de pensar. Y en el plano poético, el yo poético va a evidenciar también dicho tono socialista, ¿ya? Van a surgir así de una u otra manera ciertos movimientos literarios en nuestro país, ya como el grupo Hora Cero, Gleba y sobre todo Estación Reunida, un grupo que promovió bastante el crecimiento de la literatura en esta generación. ¿Ya? Estas son algunas características que tiene dicha generación. Ahora, ¿qué representantes nos menciona o qué representantes van a sobresalir sobre todos, ¿no? Como te dije, vamos a analizar este pequeño mapa, ¿no? La generación del 70 se caracterizaron por, ¿no? Un resumen de lo anterior, el tono protestario e iconoclasta del yo poético, que va a evidenciar, pues, en los textos literarios, ¿ya? Un acento ideológico basado en el socialismo, ¿ok? Que en sus expresiones estéticas. Ahora, los representantes en el plano de la poesía, en el plano de la poesía, pues tenemos a José Watanabe, ¿ya? Un interesante poeta, escribió sus obras Álbum de Familia, El uso de la palabra, Historia natural, Cosas del cuerpo. Enrique Verástegui, ¿ya? En los extramuros del mundo, perdón, Equinoccio del cuerpo y el alma, Equinoccio, y va a sobresalir entre ellos la poetisa Carmen Ollé, ¿no? Carmen Ollé. Escribe Noche de Adrenalina, Todo orgullo humea la noche, Retrato de mujer sin familia ante una copa. En el plano de la narrativa, pues es donde están los principales representantes, ya con Fernando Ampuero. Entre sus obras está pues una obra llamada Caramelo Verde, novela un poco negra, ¿ya? Y Puta Linda, novela Planeta, ganó premios también, ¿ya? Y Cobro el Jara, ¿ya? También otro interesante escritor, no menos que los otros dos, pero sí, según la crítica, un poco reducido, ¿ya? Montacerdos y otros cuentos en 1990. Pero sin duda alguna, nosotros vamos a hablar de Bryce Echenique, ¿no? Bryce Echenique, como tú puedes ver aquí, ha escrito un sinfín de cuentos, de novelas, y ha ganado también premios. Entre ellos se va a mencionar, voy a mencionar algunos de ellos, mención al Premio de Casa de las Américas en el año 68, ¿ya? El Premio Nacional de Literatura en 1972, por la novela que vamos a dar un pequeño argumento, que es Un Mundo para Julius, Orden del El Sol del Perú, Premio Nacional de Narrativa en España, Premio Planeta en el 2002, ¿ya? Y así sucesivamente. Dentro de sus obras, él ha escrito pues cuentos, ha escrito textos biográficos y ha escrito novelas. En sus cuentos pues tenemos Huerto Cerrado, La Felicidad, jajaja, interesante cuento. Todos los cuentos, Magdalena Peruana y otros cuentos. Guía Triste, La esposa del rey de las curvas. Pero sin embargo, él va a sobresalir más como novelista. Entre todas sus novelas, Tantas veces Pedro, La vida exagerada de Martín Romaña, El hombre que hablaba de Octavia Cádiz, La última mudanza de Felipe Carrillo, Reo de Nocturnidad, No me esperen en abril, El huerto de mi amada. Entre todas estas novelas que he mencionado, la que más va a sobresalir sin duda alguna y que capta la atención del lector es Un mundo para Julius, del cual vamos a mencionar en un momento. He mencionado premios, obras, eh, del autor. Pero, ¿quién ha sido Bryce Echenique, no? Alfredo Bryce Echenique, pues, nació en Lima el 19 de febrero de 1939. Es un escritor, obviamente, peruano, considerado uno de los escritores vivos más leídos del Perú, ¿ok? Su novela, como ya hemos mencionado, Su Mundo Belluno, donde va a expresar la exagerada vida de un muchacho que, pues, lamentablemente por un descuido familiar, pues pasa ciertas circunstancias a pesar de tener dinero, ¿no? Bryce Echenique nace pues en Lima, ya en 1939, como mencionado, dentro de una prominente familia de banqueros, o sea, no es una persona de baja calidad social, se podría decir. Sus padres fueron Francisco Bryce y Elena Echenique.
Él estudió, pues, uno de los famosos, dentro de uno de los famosos colegios, ¿ya? De la oligarquía limeña, teniendo, pues, una clase social adecuada, ¿ya? Va a cursar estudios primarios y secundarios en los colegios ingleses de Lima. Luego va a estudiar en la Universidad Nacional de San Marcos, donde se va a graduar de Derecho, ¿ok? Y de Letras, obviamente, ¿ya? Luego sufre comienza pues a viajar, va a París, donde se diploma, donde también estudia, en 1965. Luego aparece también en los compendios de diploma, perdón, por literatura francesa en 1966, ¿ya? Y tiene algunos estudios como magíster en literatura universal y todo lo demás, ¿ok? Bueno, ¿qué más podríamos decir? Sin duda alguna es la máxima expresión de la literatura de la generación del 70, ¿ya? Él también tiene influencia de Julio Cortázar, de Manuel Puig y de los peruanos Julio Ramón Ribeiro y César Vallejo, por palabras del mismo, como sus representantes, como los principales a los cuales él ha tomado pues cierto gusto literario, ¿no? Su novela Un mundo para Julius, una novela que ocasiona discusión sin duda alguna, ¿ya? Donde aparecen varios microcosmos. Ya Julius es un muchacho que va a tener pues perdón, ciertos microcosmos donde él se va a desarrollar la acción, las acciones que él va surgiendo dentro de la novela, ¿no? El palacio original, que es su casa, que está en la avenida Salaberry, un palacio ya con cocheras, jardines, piscinas, huertas, una mansión prácticamente, ¿ya? Y ahí pues está su familia, su madre, su padre, ¿no? Eh, el otro mundo es la servidumbre que trabaja dentro de esa casa, ¿ya? Que tiene pues ya una vida llena de precariedad, de carencia, ¿no? Y el niño, pues Julius, y luego el adolescente Julius va observando esta situación, va comparando, va a ser una crítica entre lo que vive la servidumbre y lo que vive él, ¿no? El otro mundo, el otro microcosmo que aparece es el colegio, una inmaculada corazón, ¿no? Regentada por monjitas americanas. Y otro microcosmo, los dos últimos microcosmos que aparecen es el Country Club, un club pues de gente adinerada, ya, un club de distracción, donde la familia pues va constantemente y ahí él también pues disfruta de esas ciertas cosas, ya. Las calles de Lima se describen diversos ambientes contratados como San Isidro y también algunos sitios populares como la Florida, ¿ok? La historia, pero en realidad de Un Mundo para Julius, va a comenzar siempre, comenzó con la muerte de su padre, quien sufría de cáncer. Julius era una familia acomodada, alimeñada, oligárquica, ¿ya? La infancia de este niño va a transcurrir, pues, se podría decir, va a transcurrir lleno, pues, de gloria económica, ¿no? Dentro, pues, de mayordomos en su casa, ¿no? Dentro pues, de ciertas comodidades, ¿ya? Su hermana Cintia es el único miembro de la familia quien está unido, ya que incluso su madre, Susan Linda, ¿ya? Así mencionada pues por el narrador, se escapa y es un poco fría y no encaja. Entonces la única, este niño para que no se sienta solo, la única expresión que había entre la familia era pues su hermana. ¿Ya? Sin embargo, Cintia es llevada a los Estados Unidos para ser tratada por una enfermedad, pero finalmente o lamentablemente muere. Es por ese tiempo que su madre ya había conocido a Juan Lucas, otro personaje, un millonario aficionado al golf, quien representa los ideales de una alta burguesía, ¿ya? En reemplazo de la antigua oligarquía, a la cual pues la familia pertenece, ¿no? La familia de Julius. Después de ser llevado a Chosica para curarse de la depresión que le había causado la muerte de Cintia, ¿no? Su madre, quien estaba con sus hermanos, le escribe desde Europa diciéndole que se ha casado con Juan Lucas. Al regreso de la familia, Juan Lucas decide deshacerse del palacio, al que encuentra muy señorial, y manda hacer el proyecto para una nueva mansión más moderna y sobre todo más funcional. Vilma es despedida, Vilma es podría decir, la empleada más cercana pues a Julius, ¿ya? Es despedida por haber sido víctima de las constantes acosos del hermano mayor de Julius,
ya Santiago. De esta forma, pues Julius se queda aún más aislado, más solo. Cindy y Vilma ya no están con él, que eran las dos personas pues que él sentía más apego. Julius es enviado al Inmaculado Corazón, un colegio dirigido por monjas americanas, como tú has podido ver en este mapa, y ahí entre sus compañeros, quienes se dividían en pandillas, conocería a Arzubiaga, ¿no? El famoso Arzubiaga, y al gordo Martín, quienes se convertirían en sus amigos posteriormente. En medio de todo ello, para Julius, Vilma, la hermosa chola, que había sido su niñera, era muy importante, pero esta última, por razones económicas inexorables, propias de la terrible realidad social que vivía Lima, como hemos visto en el contexto histórico de aquel entonces, termina pues lamentablemente trabajando de prostituta en la calle, y el descubrimiento de aquella verdad por Julius significa el final de la novela, el final del mundo inocente de este muchacho de color de rosa de Julius, ¿no? La novela pues va a girar en torno a la soledad, va a girar en torno a la falta de afecto a pesar del dinero, ¿no? Bueno, jóvenes, eso ha sido todo por el día de hoy. Te estoy dejando una pequeña práctica de Educay, pero tu respuesta nada más. Nos vemos. Chao.